Desenmascarando el catolicismo romano es el tema de hoy en su segunda parte. Abra su Biblia por favor en Mateo capítulo 16, versículo número 8. Mateo 16, 8. Cuando tenga la porción de la Biblia, usted me responde con un amén fuerte. 16, 8. Dice la palabra del Señor de la manera como está escrita. ¿Ya lo tenemos? Es 16, 13. Vuelvo a corregir. Repitamos los textos que leíamos la semana anterior. Viniendo Jesús, verso 13, a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, dice el verso 29, mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Tome su asiento si es tan amable, por favor. Para avanzar en el estudio de esta segunda parte, desenmascarando la religión del catolicismo romano, ya hemos hablado acerca del contexto de este tema y hemos ubicado en sí la historia con respecto a dónde es que nació esta religión llamada Iglesia Apostólica Romana, que se le llama la madre de las iglesias. Dábamos la fecha y ubicábamos a cada uno de los que estaban presentes el día lunes bajo de los lomos de quien salió precisamente esta religión. Y haciendo una pequeña reseña, decíamos que fue allá por el siglo 300, pasándonos y ubicándonos de una manera ordenada en la época del emperador Constantino, cuando éste decidió ya habiendo profesado su falsa conversión, aunque yo le decía, Constantino siguió siendo Constantino. Y por eso es que reflexionaba en el ejemplo que ponía: no nos compliquemos la vida cuando alguien usted vea que no ha cambiado. Jamás lo ande denigrando, jamás utilice el chambre ni la lengua, porque la realidad es que cuando usted no ve un cambio en alguien que viene a la iglesia, entonces usted tiene que habituarse a expresar esa palabra. Si Constantino siguió siendo Constantino, entonces esa persona pudiera tener un nombre como persona y pudiera ser que no cambie, entonces sigue siendo la misma persona. Si Dios no ha hecho una obra en esa persona va a seguir siendo el mismo de siempre, porque el único que cambia el corazón del hombre es Dios. Entonces por eso es que no tenemos que complicarnos con lo que llamamos testimonios negativos o malos testimonios, como nosotros decimos de una manera más literal. Callémonos la boca y aprendamos de esto y nos andemos preguntando: mire,
y usted es cristiano. Entonces viene usted y la persona le dice sí, y le da risa a usted. Usted lo hace con un objetivo para burlarse, cuando usted no tiene derecho para nada de burlarse de otro, porque corremos peligro. La Biblia nos manda a nosotros a considerarnos a nosotros mismos y no a burlarnos de los demás. Entonces, en lugar de que usted se burle de esa persona y lo cuestione por lo que él dice con sus labios, usted tendría que orar mejor por él, porque la conversión de una persona se produce cuando hay una intervención de Dios. Es un trato especial de Dios hacia esa persona. No hay terceras personas, sino Dios y esa persona. Por eso es que Constantino profesó, hermano, una falsa conversión. Pero vea usted, continuando la historia, si él siguió siendo el mismo Constantino, entonces él utilizó esa careta religiosa para poder engañar a la iglesia. Y fue ahí donde los cristianos que vivían en las catacumbas, algunos hermanos expresaba habrán podido externizar alegría, algo otros preocupación. Pero cuando esto se dio, entonces la religión, escúcheme, lo que se le llama religión católica romana, hasta ese momento no existía. Lo que hizo Constantino fue declarar una ley o un decreto, y esa ley consistía en que todos aquellos que fuesen cristianos, creyentes, no importando si era otro dios que no estaba incluido en los dioses que Roma adoraba, él como emperador, entonces daba su aprobación, su aval, que los cristianos salieran de las catacumbas y ser admitidos en lo externo para habituarse a vivir como personas comunes. Hermano, cuando esto sucedió, los que vivían abajo comenzaron a salir y comenzaron como ya a habituarse a las nuevas normas que el mismo emperador estipulaba. Entonces, cuando esto se dio, allí comenzó a darse algo que nosotros comenzamos ya a examinarlo y a decir: allí es donde la iglesia que era pura, la iglesia que era santa y se apartaba de todo lo que podía contaminarla, y no aceptaban las leyes que los emperadores dictaminaban de adoración a otros dioses o de doblar rodillas, esta iglesia que era pura, entonces comenzó a convertirse en la iglesia que ahora estaba de la mano con el Estado. Cuando la iglesia entonces comenzó a caminar de manos del Estado, fue donde se originó prácticamente una distorsión en la misma iglesia. ¿Por qué? Porque este tipo la volvió herética, este tipo la volvió antisemita, y le estoy ubicando en la época del mismo, de Constantino. Llenó de herejías la iglesia, llenó de paganismo la iglesia. Y cuando le hablo de paganismo, quiero ser muy específico. Llenó de paganismo babilónico, puro paganismo babilónico. Entonces, cuando él llena de paganismo babilónico a la iglesia, ahora es donde nace la religión católica romana. Por eso es que los historiadores no saben ubicar, cuando uno lee, hermanos, en el aspecto donde nosotros tendríamos que estar. Cuando hubo ese cambio y la iglesia que era santa se convirtió en una iglesia herética, adoradora de imágenes, porque eso fue lo que agregó Constantino: imágenes aquí, imágenes allá, cortinajes aquí, la elevación de esos grandes templos que ahora se les llama catedrales. Entonces, cuando esto se iba dando paulatinamente, lo que era la sede del emperador en Roma, escúcheme, ahora se convierte en la sede del Papa. Cuando uno de los historiadores menciona esto, dice él de una manera completa, eso sucedió en el año 400, en el siglo 400, ubicándonos mejor,
durante esos años, entonces fueron añadiéndose ahora lo que ya no era la iglesia pura, que se había mantenido alejada del paganismo, ahora que había resurgido a habituarse a vivir como los demás, que perdieron su pureza, y ahora se convirtieron en la iglesia católica, madre del paganismo. Este emperador fue metiendo más, pero más herejías, a tal grado que la iglesia llegó a convertirse totalmente en una iglesia pagana y ya no cristiana. Y fue ahí donde comenzó a darse una situación dura, difícil. Pero los historiadores lo mencionan sin tener pelos en la lengua. Ellos dicen que la iglesia se comenzó a convertir en híbrida. Usted sabe qué es híbrido, ¿verdad? Repita conmigo esa palabra, híbrido. ¿Qué es híbrido? Grítelo a alguien rápido. ¿Qué es un híbrido? Yo se los he dicho acá, se los he enseñado, se les ha olvidado. Bueno, híbrido es una malformación genética. Yo les he dicho así, de una manera literal. ¿Se recuerdan ustedes de aquel gatonejo que mencionaban en Santana? Entonces mi pregunta es, ¿qué era lo del conejo? ¿Si la cabeza o la parte de aquí hacia abajo? ¿Qué era lo del gato? ¿La cabeza o el cuerpo? Bueno, dicen que el cuerpo era lo del conejo y la cabeza era de gato. No sé si estoy mal. O era cabeza de conejo o cuerpo de gato. Pero ¿cómo se le llama eso? Ese es híbrido, es una malformación genética. Entonces esa malformación genética del gatonejo, que yo nunca lo vi, a saber si era cierto. ¿A usted no le consta? ¿O le consta a usted? Imagine que hay un gato con cabeza de gallina. Wow. Bueno sería conocer eso, una malformación genética. Entonces la iglesia pura, llena ahora de paganismo, se convierte en híbrida. Hay una malformación genética. Por eso es que, hermano, ustedes tienen que definir su teología. ¿En qué postura estamos nosotros? No queremos ser híbridos. Nosotros creemos que Jesucristo es el Señor. Nosotros creemos que Él murió, resucitó y ascendió a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. En base a esa fe en la cual creemos que Él volverá por nosotros. Creemos que Él nos llevará a la boda del Cordero. Creemos que Él nos llevará al tribunal de Cristo para compensarnos según haya sido nuestra obra. Creemos que Él viene a establecer su reino milenial. Creemos palpablemente que después de esos 1000 años reinaremos para siempre con Él. Aleluya. Esa es nuestra posición teológica. Y esa posición no la cambiamos, hermano. La mantenemos. La mantenemos. Entonces, pero acá la iglesia en ese tiempo se volvió totalmente pagana, híbrida, grotesca. No tenía nada. Lo que ellos habían recibido no tenía nada que ver con el verdadero fundamento, que es la palabra. Al contrario, discrepaba de la palabra. Completando entonces la historia, fue ahí donde nació la religión católica romana en los lomos del emperador Constantino. Pudiera recalcarle o extenderme mucho más todavía en la historia, pero este es algo resumido. Si usted quiere una información más grande, entonces compre el libro. Hay libros que hablan respecto a eso, a la historia. Los orígenes son 5 tomos. 5 tomos, yo se los recomiendo que los compre. Habla de todo esto. Por eso es que uno saca parte, porque si uno saca o da a conocer todo lo que uno ha sustraído de los libros, amanecemos aquí ni fuéramos por la segunda parte, sino que por la primera. Pero ahora que les he mostrado la historia en forma de contexto en donde nació la Iglesia Católica Romana, entonces nació en el paganismo. Pero ahora quiero culminar esta segunda fase o parte con la explicación de algunos de los versículos que hemos compartido desde el versículo 13. Me voy a ir de una sola vez al grano, hermano, porque
si explico desde el 13 hasta el 20, nos va a llegar a las 10 de la noche. Cuando el Señor estaba preguntando en Cesarea de Filipo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces comenzaron a agregar las expresiones que se daban en lo externo. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Y bien, el Señor les dijo en forma de pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Interesante. Entonces viene uno de ellos, llamado Simón Pedro, en el verso 16, respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A esto se le llama una aseveración de fe. Quiero que la repita fuerte: aseveración de fe. O se le puede llamar declaración de fe. O sea que lo que Pedro está diciendo es una declaración de fe, es una aseveración. ¿Qué es una aseveración? Algo que es verdad. Esa es una aseveración. O sea que lo que Pedro está diciendo, lo que allá afuera dicen de ti, y ahora que tú nos estás preguntando, ahora ustedes quién dicen que soy yo, Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea que lo que Pedro dice dan el blanco. Lo que las demás personas en lo externo, en el mundo, decían, no daban el blanco. O sea que no era certera las expresiones, sino las de Pedro sí, porque en verdad Cristo era el Hijo del Dios viviente. Cristo era Dios, hermano, y sigue siendo Dios. Ahora, cuando el Señor escucha esta aseveración de Pedro, viene el Señor en el verso 17, le responde. Entonces le respondió Jesús y le dijo: dichoso, repítalo fuerte, dichoso. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Yo le estoy dando a usted la interpretación, dígalo fuerte: dichoso. Dichoso es bienaventurado. Y la palabra dichoso significa feliz. Feliz, dichoso, bienaventurado. ¿A quién le dice bienaventurado? Al que había respondido, al que había dado una aseveración correcta. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. O sea que ese era el verdadero nombre de Pedro. Pedro no se llamaba Pedro, sino que el nombre original de él, cuando él nació, su madre lo dio a luz, le pusieron Simón. Ese era el nombre original de él, Simón, hijo de Jonás. Es decir, que el nombre del padre, donde él venía en el aspecto sanguíneo, hijo de Jonás. Y le dice el Señor: porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, que lo que Pedro acaba de dar a conocer como una aseveración, una realidad, una verdad, no viene de él, sino que viene por revelación. Si Dios Padre no le da esta revelación a Pedro, Pedro no expresa nada. Pedro hubiese expresado lo mismo que los demás: Jeremías, Juan Bautista, uno de los profetas, Elías. Cuando usted expresa algo que compatibiliza con lo de Dios, eso no viene de su propia sabiduría, sino que viene por revelación de Dios. Alábele que Él vive. Ese es maravilloso, hermano. Por eso es que si no hay revelación, no hay una expresión que sea coherente. Por eso es que si usted lee la Biblia, encontrará que cuando Pablo escribe a los Corintios, él habla respecto a los hombres naturales y habla con respecto a la posición de decir algo o de dar a conocer alguna aseveración. ¿Saben ustedes lo que los hombres expresan acerca del Evangelio? Ellos dicen que el Evangelio, las cosas de Dios son una locura. Así lo escribe Pablo a los Corintios. Para los hombres naturales, lo de Dios es locura. Para el hombre natural, para el hombre común. Pero para el hombre espiritual que tiene la revelación de Dios, esto no es locura. Esto no es locura. ¿Me está entendiendo? ¿Qué es entonces para nosotros que tenemos la revelación? ¿Ah? Aparte de poder de Dios, yo lo diría de esta manera: sabiduría de Dios. Porque sin sabiduría de Dios no podemos entender lo de Dios. El que tiene la sabiduría de Dios entiende que esto no es locura. ¿Qué dice el proverbista Salomón? ¿Qué dice en uno de sus
en una de sus expresiones, el principio de toda sabiduría es el temor a Dios. Es decir, que cuando alguien tiene un principio de sabiduría, de revelación, entonces viene lo demás. El principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Una persona que conoce a Dios teme a Él. Una persona que tiene la revelación de Dios entiende lo de Dios. Para Él no es locura, para Él no es pérdida de tiempo. Por eso es que usted no se preocupe por aquellos que vienen a perder el tiempo. Es porque no tienen la revelación de Dios. Para el que tiene la revelación de Dios y la sabiduría de Dios, entiende, sabe que tiene que aprovechar el tiempo al máximo. Sabe que esto es necesario digerirlo y no está perdiendo el tiempo. Entonces, para el hombre natural es locura, pero para nosotros es sabiduría de Dios, es salvación. Por eso es que para algunos que son naturales la cruz es un tropezadero, pero para nosotros es salvación. Hablar de la cruz de Cristo, volver a la cruz de Cristo, eso es un deleite para nosotros. Recordar el madero es un deleite para nosotros, no es pérdida. Y lo recibimos a diario. Ahora entiende entonces por qué Pedro dio esa aseveración. No vino de él, sino que vino de arriba. Igual que el centurión que dijo: en verdad este era el Hijo de Dios. Vino por revelación, sencillamente. Entonces, cuando Él revela esa verdad y el Señor se lo dice, no viene por tu propia sabiduría. Este no es obra de la carne, no es porque seas inteligente. Esto viene de arriba, Pedrito. Pero aquí viene lo que quiero explicar. Por favor, lea el verso número 18 conmigo. No cierre su Biblia. ¿Qué dice el verso 18? Y yo también te digo que tú eres Pedro. Deténgase, no siga leyendo. Después de esa aseveración, Cristo le dice: yo también te digo que tú eres Pedro. Dígalo fuerte conmigo: Pedro. Entonces, ahora ¿qué hace Cristo? Le cambia el nombre. Es decir, ahora ya no le dice Simón, le está diciendo: yo también, en base a lo que tú has dicho, en base a esa declaración que tú has dicho, en base a esa verdad, yo ahora te digo que tú eres Pedro. Yo estoy abierto a discutir estos textos. Y si hay algún cura que va a ver este video en internet, o hay alguien interesado que se llame catequista, yo estoy muy abierto. Ahí aparece el número telefónico a que alguien discuta conmigo estos textos. No es necesario cursar 8 años de estudio teológico para entender esto, sino hace falta tener la sabiduría de Dios para entenderlo. No se necesita ser cursado en mucha teología o ser cursado en mucha tradición, porque eso es más lo que le meten. No se necesita. Se necesita leer la Biblia y tener los originales en los cuales fue escrita la Biblia: griego, hebreo y arameo. Cuando usted tiene los originales de la Biblia, no hay por dónde perderse. No hay para dónde perderse. No sé los señores de la Iglesia Universal de dónde se sacan el as de la manga, así, para querer salir avantes y que la gente les crea. Yo no tengo as en la manga, porque no se trata de ganar con expresiones que no compatibilizan con la Biblia. No se trata de ganar, decir as, es decir, utilizar palabras con un contenido filosófico. La filosofía o sabiduría humana no compatibiliza con la revelación de Dios. Pablo, cuando habla de la sabiduría humana, dice que es una sabiduría animal, así la llama. O sea que la sabiduría de Dios es más trascendente. Yo también a ti te digo que tú eres Pedro. Usted va a entender mucho que donde estaba la sed de Constantino, ahora es la sed del Papa, Roma. Y no tiene nada que ver con sucesión. Ellos hablan de sucesión, que de la línea de Pedro se desprenderían una cantidad enorme de papas que mantendrían la línea de Pedro. Escúchenme bien.
Cristo no está hablando aquí de formar papas. Él está hablando de cambiarle el nombre a un hombre, y lo va a hacer con un objetivo. Tú eres Pedro, está claro el verso 18. Tú eres Pedro. Ahora, ¿qué significa la palabra Pedro? Tomando en cuenta esto, la interpretación correcta, en el griego de la Biblia que se usa para Pedro, la palabra Pedro es Petros. Repítalo fuerte conmigo, Petros. Yo sé que con este mensaje no va a estar contento el chamuco, pero a mí que me importa que se vaya a bañar al trapiche en calzoncillo, hermano. Porque la verdad es la que el diablo rechina los dientes, por decirlo así. La verdad es la que no muchos pueden resistir, pero el que es pueblo de Dios ama la verdad ante todas las cosas. Entonces la palabra Pedro es como que el Señor le está diciendo: tú ya no te vayas a llamar Simón, sino Petros. A ti te digo que tú eres Petros. ¿Qué significa la palabra Petros? Basándonos al original de la Biblia, es piedra pequeña, piedra chiquita, diríamos en buen salvadoreño. Repítalo fuerte, piedra pequeña. ¿Alguien se llama Pedro aquí? Levanten la mano los que son Pedros. Pedrito, Pedro. Perdón, hermano Pedro, ahí está hermano Pedro. Piedrita pequeña. Así le puso su papá, o no sé si su mamá. Piedra. ¿Cómo se dice en inglés? Pedro. Peter. Peter. Ahí vea usted. Es Petros, Pedro. Pequeña piedra. Pero ahora sigamos leyendo, por favor. Completemos el verso 18. Yo también te digo que tú eres Petros, así. Y sobre esta roca, repítalo fuerte, sobre esta roca, fuerte, roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No prevalecerán contra ella. Demos la interpretación de esa palabra. Una cosa es decir piedra pequeña, y otra cosa es decir, y sobre esa verdad que has dicho, entonces, sobre esa aseveración que tú has declarado, Pedrito, entonces sobre esa verdad, a la verdad ahora se le da un nombre diferente. Ahora esa verdad se le llama roca. Dígalo fuerte conmigo, roca. Sobre esa roca, lo estoy llevando de una manera literal a entender el texto. No sobre Pedro, sino sobre la verdad que has dicho con tu boca. Y esa verdad es una roca, porque la verdad de Dios no puede moverse, es estable. La verdad de Dios no vacila. La verdad de Dios no tiene un carácter voluble. ¿Sabe qué es un carácter voluble? Usted puede decir ahorita, hermano Wilber, a partir de la otra semana comienzo a trabajar en la obra de Dios, y le damos el reporte, lo lleva el supervisor o el pastor de distrito a presentarlo, donde usted va a tomar su célula para predicar, y de repente a los 5 días ya está renunciando. ¿Qué carácter tiene esa persona? Un carácter voluble. Es como que usted esté viendo Chespirito, aquella trama donde decía el tipo ese: si quiero, va pues, anda pues, no quiero. Ese es voluble. Muchos son como Chespirito, solo las antenas le hacen falta. Bueno, ya se le pelaron los cables, ya las tiene arriba. Entonces, cuando alguien tiene un carácter voluble, no es estable en sus decisiones. Por eso es que cuando alguien se case, fíjense bien qué tipo de carácter tiene. Hermanas, oyen, cuando alguien vaya a pedir su mano a la casa donde su mamá, fíjense el carácter que tiene esa persona. El carácter se le conoce con la forma de proceder. Cuando usted examine a esa persona, cuando lo vaya conociendo en un pre-noviazgo, examine quién es ese hombre que va a pedir su mano, porque puede ser que vaya y se case con usted, pero a los 2 meses ya no la quiera. Si quiero. Y lo mismo es ustedes cuando se casen con una chica. Vean el carácter de esa chica, porque hoy puede decir te amo, mañana puede decir no, mira el montón de arrugas que tenés, feo. Carácter voluble, sencillo, es terrible eso. Así son las decisiones del hombre.
en su accionar, bien se denota qué tipo de carácter tiene. Aquí, cuando Cristo está diciendo sobre la verdad que tú has dicho, sobre esa roca que no se puede mover, sobre esa verdad, la verdad permanece. La verdad no puede ser manoseada, la verdad no puede ser estirada como una goma, como un chicle. Pues sobre esa roca, dice el Señor en el verso 18, edificaré mi iglesia. Examinémoslo en el griego. La palabra roca en el griego es Petra. O sea que lo que el Señor está diciendo en griego, y sobre esta Petra, así, sobre esta roca, eso significa Petra. Un día pequeño, quiero que no se le va a olvidar esto, ni lo voy a poner en práctica conmigo. En la escuela yo era un poquito violento, un poco nada más cuando era niño. Me pusieron ese nombre a mí, hermano, Petra, y yo no entendía, hasta que a alguien se le salió de la boca y dijo: ahí va el hombre mole, piedra. Si yo le contara todo, mejor no le cuento nada. Pero desde chico me decían un sobrenombre ese. Algunos hacían la comparativa con Mano de Piedra Durán, ¿verdad? Porque era un poquito violentito, así chiquitito, ¿verdad? Diríamos pleitisto. Pero aquí no está dando a entender la forma literal como yo se lo explico en mi ejemplo, sino sobre esa roca, sobre esa Petra en el griego. Entonces, roca, verdad. Si es Petra, significa, la palabra correcta en el original de la Biblia es esta roca. No es solamente roca. Examine si alguien tiene libros de consulta o los originales. Por ejemplo, esto no es ningún secreto, hermano, cómprelo usted. Hay un libro grande, antes venía por 7 tomos, yo conservo lo antiguo, 7 tomos. Hoy todo se le facilita al estudiante de la Biblia. 7 tomos antes de los originales costaban ahí por 600 colones, por los 90. Hoy no, comprar un tomo del original de la Biblia en el griego del Nuevo Testamento le anda costando como de 80, 90 dólares. O sea, es decir, que los 7 tomos ahora se resumen en uno solo. Y a ese tomo se le llama Thomas Archibald, así se llama el escritor, Robertson. Es el escritor del tomo ese en el original del griego. Entonces, cuando alguien busca y lo tiene, va a encontrar estas palabras. La palabra completa es esta roca. O sea que el Señor está diciendo sobre esta roca, o sea, sobre Yeshua en el original. ¿Qué es Yeshua? Yeshua es Jesús, que casi se asimila al nombre de Josué, casi se parecen mucho. Pero Yeshua entonces es la roca. O sea que Jesús nunca dijo, aquí en esa aseveración de Pedro, nunca dijo que construiría su iglesia en una pequeña piedra, diciéndolo de una manera más literal, sobre una persona. Él jamás dijo eso. Él lo que dijo fue: sobre esta roca, que es Yeshua, estará edificada la iglesia. O sea que la iglesia no está edificada sobre Petros. Se le explico. Si la iglesia estuviera edificada sobre un papa, sobre un hombre, la iglesia ya se hubiese desquebrajado. ¿Sabe qué es desquebrajar? ¿Qué es desquebrajar? Ya se hubiese caído, ya se hubiese esfumado, ya se hubiese destruido. Por eso es que gracias a Dios, hermano, que como la iglesia no está fundada sobre Petros, sino sobre esta roca, que es Petra, una roca grande y sólida, firme. Y esa roca, si usted se va al Antiguo Testamento, es Cristo. Esa roca fue la que el mismo Moisés se atrevió cuando Dios le dijo: golpéala. Como estaba enojado, la golpeó varias veces. Y como representa a Cristo, no tenía que haberla golpeado 2 veces, porque Cristo no muere 2 veces. Cristo muere una sola vez.
por nosotros. No 2 veces, pero Pedro se pasó y la golpeó. Él es la roca de donde emanó el agua para saciar la sed de los israelitas. Cristo es la roca. Cristo es la piedra del ángulo, dice Pedro, que los edificadores desecharon. Entonces, si Cristo es la piedra del ángulo de donde comienza el edificio, nosotros somos los ladrillos invisibles que estamos siendo metidos en ese edificio, en donde la iglesia está fundada. Entonces, si la iglesia, buena noticia para usted, si la iglesia no está fundada sobre Pedro, que los católicos dicen que es sobre Pedro, por eso es que ellos están como están, todos desquebrajados, paganos, mundanos, no tienen una fe sólida como la de los evangélicos. Aleluya. Porque ellos, como identidad y como se llaman, como iglesia, como religión, están fundadas sobre un hombre. Todo. Nosotros no. Estamos fundados sobre la roca inconmovible de los siglos. Eso nos debe de traer alegría, mucha alegría a nosotros. ¿Sabe por qué? Viene Cristo y dice: por eso dice el Señor, ni las puertas del Hades prevalecerán contra su iglesia. Ni las puertas del Hades pueden someter a la iglesia, pueden detener a la iglesia. La iglesia es indestructible. Han querido acabársela los emperadores en las diferentes persecuciones de las cuales habla la historia, pero la iglesia siempre sobrevivió. Siempre Dios se reserva un remanente. Mao Pen en China, si usted lee historia en China, quiso acabarse, que los misioneros ya no llegaran a China a predicar. Mao puso un decreto, una ley con su fuerza roja, que todo lo que era literatura extranjera tenía que ser quemada. Mire, hermano, golpeaban a la gente, los desnudaban, saqueaban las casas, las que eran de madera comenzaban a darle vuelta a todo, a quemarlas, con tal de hallar Biblias extranjeras. Mao pudo acabarse y quemar muchas Biblias, pero no puede acabarse la iglesia. El diablo, que es el diablo, que es el diablo, quiere acabarse la iglesia, pero como la iglesia, quien le da vida es un ente. Es un ente. Y ese ente que le da la vida a la iglesia se llama Espíritu Santo. Alábale que Él vive, hermano. Es el Espíritu Santo de Dios. Por eso la iglesia no puede ser detenida. Hay un himnólogo que dice: en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Si hay amenazas, hermanos de Costa Rica que van a ver el video, si hay personas que contratan para hacer daño, si hay decretos de los mismos presidentes en sus países en contra de la iglesia, puedo decir esta palabra con mucha propiedad y autoridad: nadie podrá detener el avance de la iglesia del Señor. Diga amén. ¿Por qué? Porque la iglesia está revestida de poder. Hechos capítulo 1 versículo 8, Cristo dijo estas palabras: y recibiréis poder. La palabra poder en el griego de la Biblia es dunamit, dinamita. Es decir, Cristo está diciendo: cuando yo me vaya, van a recibir dinamita. Pero ¿cuándo vamos a recibir dinamita? Cristo dijo: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La iglesia no es cualquier cosa, la verdadera iglesia. Pero una entidad religiosa se esfuma, no desaparece tan fácilmente, porque los hombres naturales de este mundo se cubren una religión para no dejar el pecado. Se cubren una religión para poder creer ellos que van a llegar al cielo. La religión entontece, evangelio liberta. Por eso, hermano, si la iglesia hubiera estado fundada sobre Pedro, ya nos hubiera acabado el diablo.
Pero como no está fundada en Petros, sino en Petra, nosotros estamos seguros. Lea la Biblia. Hay un texto que a mí me gusta, es un inólogo, pero yo lo leo. Dice: puso mis pies sobre peña. Así lo dice la palabra. Puso un cántico nuevo en mi boca y enderezó mis pasos. Por eso es que estamos donde estamos y nadie podrá movernos de donde estamos. La iglesia va a sobrevivir en cualquier tipo de persecución que haya. Amenaza, no se preocupe, porque no está parado en arena movediza. Estamos parados donde se fundó la iglesia, sobre la verdad que Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No sobre un viejito alemán, no sobre un viejito que puede como 7, 8 idiomas y que la gente lo ve como aquel que rige las leyes espirituales. No, señores, las leyes espirituales las tenemos aquí. Este libro maravilloso que se llama Palabra Bendita de Dios. Diga gloria a Dios. Aquí está la vida, de aquí mana la vida, y la vida en abundancia. Soy abierto a los que van a ver el video. Estoy abierto. Quien quiera que venga aquí. Yo voy a tener mi Biblia y los originales de la Biblia. Vamos a ver en qué verdad está usted, los que va a ver este video. Pero esto es lo que predomina. Por eso es que Cristo dijo: y la verdad os hará libres. Manteniéndonos en esto, ya no somos esclavos del diablo, sino libres para servirle a aquel que nos tomó como sus hijos. Cierre sus ojos, vamos a hacer una oración. Así, con nuestro rostro inclinado y nuestros ojos cerrados, vamos a darle gracias al Señor, a nuestro Padre Celestial. Él es bueno para con nosotros. Qué lindo es entender eso. El mayor fundamento, no un débil fundamento, el mayor fundamento en donde se construiría la iglesia es en la roca. Por eso es que cuando Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 3 verso 11, él dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Qué más quieren si la misma Biblia declara la verdad? Qué lindo es que de arriba viene nuestro socorro, nuestra ayuda, nuestra fortaleza está en Dios. Quiero que levantes tus manos hacia el cielo. Él te va a dar fuerzas cuando tú las necesites. Él está aquí en esta noche. El Señor está aquí. Levanta tus manos, permítele que el Espíritu Santo te ministre. Ya vamos a terminar. Levanta tus manos, por favor. Levanta tus manitas. Levanta tus manos. Él está aquí ahora, hermano. Ahora está aquí para sanar. Él te toca y te sana. Recibe en el nombre de Jesús. Él te fortalece si has venido desanimado. Recibe en el nombre de Jesús de Nazaret. Él está aquí. Él está aquí. Dios está aquí. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir: santo eres tú. Le puedes sentir a tu lado en ese mismo instante. Dilo. Le puedes sentir ahí dentro de tu corazón. Le puedes sentir en ese problema.
iglesia. Jesús está aquí, a tu lado le puedes sentir. Vamos a decirlo a voz en cuello. Y Dios está aquí, aleluya. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en las mañanas se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Él está aquí. La gloria de Dios está aquí. La gloria de Dios se mueve. Oh, qué lindo es sentir su presencia. Te envuelve, te carga en sus brazos, alienta tus pasos, te llena de paz, te llena de miel. La gloria de Dios sale como cuando hay dos equipos, hay uno que será el perdedor y otro el ganador. Pues ella sale a jugar, pero para que tú te conviertas en un ganador, hermano. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Ministra. Ministra. Gracias por tenernos en tu verdad. Gracias por amarnos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Yo quiero hacer dos invitaciones rápidamente. Si hay personas que son amigos y están sentados allí en su silla, yo te incentivo para que tú conozcas la verdad. La verdad no está en una religión, la verdad está en Cristo, ¿sabes? Y no te queda otra alternativa. Te rindes a la mentira o te rindes a la verdad. Si sigues la mentira, la falsedad, vas derecho al infierno, directo al infierno. Si aceptas la verdad, las cadenas serán reventadas y serás libre y vas con Cristo directo al cielo. Todos aquellos que deseen recibir a Cristo, tú que eres amigo, repite conmigo esta oración. Tú que necesitas reconciliarte también, haz esta oración conmigo hoy. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, perdóname. Sé que te he fallado, sé que te he dado las espaldas todos estos años, pero ahora me vuelvo a ti y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Creo que eres Dios y creo que tomaste mi lugar en la cruz, y creo que la sangre la cual vertiste de tu cuerpo en el madero te limpia de todo pecado. Por eso, Padre, creo también con todo mi corazón que tú, tu Hijo, resucitó de entre los muertos al tercer día. Por eso, Padre, te doy las gracias por el don de la vida eterna que me das en Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Quiero preguntar en esta noche, la señal que usted me va a dar a mí en forma personal es el levantar su mano. Levántenme la mano todas aquellas personas que repitieron la oración conmigo, por favor. Mantenga su mano en alto. Si alguien hizo la oración, levánteme su mano, por favor. Los que están levantando su mano, pónganse de pie y dejen su asiento y vengan acá al frente. Vamos a hacer una oración especial para que Dios lo bendiga a usted. Pónganse de pie los que repitieron la oración. Y si hubiera alguien que necesite reconciliarse, también el llamado es para usted. Pónganse de pie las personas que necesitan reconciliarse. Voy a orar ya. Si hubiera alguien que necesita reconciliarse, póngase de pie. Oramos en este instante. Señor, gracias
por tu palabra. Gracias por alimentar a tu grey, a tus ovejas.